Gracias, Señor. Hoy les voy a hablar acerca de orando bajo la voluntad de Dios o conociendo la voluntad de Dios. Amén. Es importante entenderlo porque a veces decimos, Dios, ¿y cuál es tu voluntad? Vamos a leer Juan, primera de Juan, capítulo 5, el verso 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso me llamó la atención. O sea, que hay gente que pide no siendo la voluntad de Dios. Cuando yo leí esa palabra me confrontó. Si sabemos que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oye, Señor, enséñame entonces cuál es tu voluntad, para que mis oraciones sean certeras, sean firmes delante de ti, que tú puedas responderme a mi clamor, porque tu palabra lo dice, que tú responderás a nuestro clamor. Amén. En el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, ¿verdad? El Salmo 119, el verso 147 y 148, dice así: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. ¿Cuántos se levantan en la madrugada a orar? Gloria. Es una bendición orar en la madrugada, ¿verdad? Los cielos, los canales están abiertos y ahí Dios responde a la necesidad de su pueblo. El que no ha sido respondido, espérese, vamos a buscar, vamos a saber el por qué Dios no nos ha respondido a nuestras oraciones. ¿O por qué no nos hemos sentido respondidos? La palabra del Señor te dice en el libro de Daniel, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, Daniel capítulo 10, fue revelada la palabra de Dios a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión y en aquellos días. Dice la palabra, yo Daniel, él lo entendió. Te puedes seguir, leerlo completamente porque es extraordinario. Una palabra que para estos tiempos es muy necesaria. Amados, Daniel 10, cuando tú lees esto, en Daniel te vas a dar cuenta que Daniel oraba sin cesar, oraba con responsabilidad, oraba. Y hay dos puntos aquí que me llamaron la atención. Todo aquel que ora es una persona que no solamente acude a Dios con frecuencia, sino que también está sumida a la voluntad del Señor. Está plegado a la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es el secreto de la voluntad de Dios? La oración. El tener, porque hay oraciones que son en la carne. Yo no sé si usted sabe que hay oraciones en la carne o usted las conoce. Muchas veces nos levantamos de madrugada a orar, a clamar al Señor y tenemos tanto sueño que le decimos al Señor, Señor, tú sabes. Ay, pero tengo un sueño tan enorme, ¡pax! Y te quedas dormido. Y muchas veces te das cuenta que te quedaste dormido y te vuelves a levantar y empiezas, Señor, lavaste la cocina, empezamos a hablar disparate. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. Yo soy honesta. Muchas veces estoy orando al Señor de madrugada y de repente el sueño es tan fuerte que digo, Señor, tengo que lavar los platos, los dejé sin lavar. Y estoy orando, y, ay Señor, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué disparate es este? Y me paro y me sacudo y digo, Señor, gloria sea tu nombre. Empiezo la oración nuevamente.
porque el cansancio es tremendo. En estos días yo les conté que estaba orando, llegué de aquí, me fui a hacer lo que tenía que hacer en la casa. Y entonces como a las 3 me metí al cuarto a seguir la oración, a orar y a orar. Pero me ha dado, amado, un sueño así como le dio a Daniel. Un sueño que no lo soportaba, se me cerraban los ojos y se me caía la cabeza. Señor, ¿qué es esto? Que el Señor reprenda. Y de repente oigo la voz audible del Señor. Y el Señor me dijo: si oras, la iglesia se mantiene de pie. Si oran, la iglesia se mantiene de pie. Así me dijo el Señor en voz audible. Bendito sea el Señor. Es la voluntad de Dios, la oración de su pueblo. Debemos orar, debemos clamar a Dios para que el pensamiento de Dios esté en tus pensamientos. Eso es lo que quiere el Señor, que lo puedas entender. Dios no va a trabajar con otra cosa, sino con lo que tú quieres. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de la abnegación, de la entrega, de la relación que puedas tener tú con el Señor. Tenemos que tener relación con Dios, una relación sin mancha, una relación con abnegación, con entrega. Y ahí Dios se va a glorificar en tu vida y tú vas a tener respuesta a cada uno de tus peticiones delante de Él. Denle un fuerte aplauso al Dios que vive. Cuando oras, penetras el pensamiento de Dios. ¿Entendiste eso? Cuando tú oras. Pero no te estoy hablando de cualquier oración, porque no entendemos eso. Yo enseño en la doctrina básica que hay diferentes tipos de oración, pero a veces conocemos nada más que la oración de petición. Dame, 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 dame y toma. Y eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Dios se glorifica a través de la adoración, de la alabanza de su pueblo. Debemos adorarme. A veces me paro en la madrugada y el Señor me dice: no hagas más nada sino adorarme. Y empiezo a glorificar el nombre del Señor, a adorar a Dios. Y Dios, amados, hace una presencia tan extraordinaria que viene la revelación. Porque cuando tú oras, estás entregado, viene la revelación. Tú no necesitas más nada, sino... Decía ayer uno de los profesores de la universidad: Dios se glorifica, pero debes saber que tienes que ser amigo del Espíritu Santo. Si no te haces amigo del Espíritu Santo, entonces ¿cómo quieres tú tener revelación de Dios? Mira, amados, no hay teologías, no hay ningún tipo ni de enseñanza secular que te dé una manifestación poderosa de autoridad si no te haces amigo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está contigo, eso es algo extraordinario. Él entendió que había una clase de oración, una oración que se origina totalmente, amado, de nuestra necesidad. Tienes una necesidad, Dios sabe cuál es tu necesidad y te hace gemir sobre esa necesidad. Gemir, como dice la Escritura, porque hay gente que de repente empieza a acusar a otro y dice: ay, mira, a veces loco como grita. Mire, amados, la palabra del Señor dice: oraciones con gritos, con lamentos, con lloro, con gemidos. Oraciones, ¿con qué otra cosa? Con dolores de parto, como que estuvieras pariendo. Y esas son las mejores oraciones, ¿saben? Porque cuando oramos con oraciones de parto, metidos en la intercesión del Espíritu, ahí empezamos a parir almas para Cristo. Es necesario estar sumergido en el poder de Dios para ver la gloria del Señor. ¿Qué quiere Dios? Que sea plegada tu oración, tu cuerpo y tus pensamientos al pensamiento de Dios. Eso quiere Dios. Por eso, amados, es un secreto que se los brindo. Y ese secreto, mira, tú puedes tener mucha palabra. El diablo también conoce la palabra.
Tú puedes tener mucho intelecto, mucho conocimiento. Tú lo puedes tener, amados, pero si tú no tienes una relación con Dios a través de la oración, ¿para qué te sirve lo demás? Tenemos que tener ese encuentro bendito con el Señor. Si un matrimonio no tiene confidencialidad, si un matrimonio no tiene una relación de diálogo, si un matrimonio no se conforma a través de eso que te enseña el Señor, ¿cómo vas a resultar mañana? Seco. Y nosotros tenemos que regar las planticas de nuestro jardín, ¿verdad? Porque si no las regamos se nos secan. Necesitamos ir de parte en parte, el hombre y la mujer, porque tanto es así el hombre como es la mujer. Llegamos a un tiempo en que no queremos vernos. Si nos vemos los pies no nos queremos ver la cabeza. Pero eso no fue lo que mandó a hacer el Señor. El Señor mandó a tener una relación continua de amor, de conversación, de entendimiento, para que pueda haber una bendición sobre ese matrimonio. Ya no tengas que, ya no quiero llegar a mi casa, qué desastre, no quiero ir. Y la palabra del Señor que nos enseña que el hogar es el fogón, la calentura donde todos deseamos estar. ¿Saben? Usted no desea ir a su casa, usted tiene un problema grave. Nosotros deseamos estar en la casa del Señor todos los días de nuestra vida, como decía el salmista, adorando y glorificando el nombre del Señor. Hubo otra cosa que me llamó la atención, ¿verdad? Que fue la palabra en el Salmo 106, el verso 15. Tienes que leer las escrituras, porque oración sin escritura no te sirve para nada. Tenemos que compaginarlas, tenemos que trabajarlas juntamente, ¿verdad? El verso 15 dice así, vea. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Wow, eso me llamó la atención, ¿verdad? No es una oración originada en los pensamientos de Dios. Dios te escucha. Sin embargo, muchas veces Él te responde algo que no está en sus pensamientos para satisfacerte así, porque así lo deseaste. Y a veces nos empeñamos, Señor, ese hombre es el que yo quiero, Señor, ese hombre es el que yo quiero. Y el Señor no quiere que sea ese hombre. Y no encuentra ya cómo decírtelo. Pero nos empeñamos. Y Dios te está hablando y te está diciendo, no te metas por ahí. Pero somos como las cabras locas. Cuando deseamos algo nos metemos y de ahí no nos saca nadie. Y después vienen los problemas y las dificultades. Porque ¿qué pasó? Véalo, claramente dice que y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre lo que les envió. ¿Cuándo fue eso? ¿Se acuerdan de eso? Eso fue cuando andaba el pueblo de Israel allá en el desierto, donde Dios los sustentaba de todo, y un día se cansaron y empezaron a desear lo que habían dejado atrás. Cuando yo era mundano, oye, yo tenía carros, yo tenía esto, yo tenía el otro, empezamos a acordarnos. Y usted sabe, no hay una cosa que le aborrezca más el Señor que esos pensamientos. No debemos tener memoria de eso para que inquiete nuestro corazón. Dios te ha dado una vida nueva y más importante, amado, es la vida eterna, te lo he dicho. Cuando teníamos todas las cosas, no teníamos a Dios, pero hoy tenemos a Dios que nos da la vida eterna, bendito Dios, y eso no tiene precio. No tiene precio, porque es de tan gran valor que no se le puede poner precio lo que te está regalando el Señor, que es la vida eterna. Y empezaron a decir, tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre, queremos carne. Recuerdo que cuando el Señor
hubo la recesión aquí en Venezuela, que todavía la hay, porque me decía, mira, pero es que fui a Venezuela y hay harina pan y hay esto y hay muchas cosas así, pero no hay para comprarla. ¿Qué hacemos con eso si no hay para comprarlo? Y lo dice la Escritura, ¿verdad? Habrá abundancia, pero no habrá para cómo comprarlo. La carne iba a costar más cara que el jornal de un obrero, y hoy día lo estamos viendo cumplirse. Ahorita patrón, Venezuela es el patrón, pero en muchos lugares ya lo han vivido y otros lugares ya van a empezar a vivirlo. Va a ser difícil. Nosotros sabemos que tenemos un Dios sustentador, un Dios allá arriba en los cielos, que cuando tú clamas en su voluntad, Él va a responder tu clamor. Ellos tenían alimentos, tenían comida, pero no querían esa comida. Señor, otra vez auyama, otra vez sardina, otra vez harina pan de esas artesanales. Señor, Señor. Y negaban el provecho de Dios que había puesto Dios en su mesa. Muchas veces para probarnos, para ver cuál va a ser nuestra reacción, y caemos en el error. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos dijeron, no nos gustan las caraotas? Ay, eso otra vez. Ay, yo no quiero eso, yo no quiero el otro. Anda, ve ahorita cuánto lo deseamos. Y cuánto le ha costado a cada uno de los que se fueron esa situación. Porque quizás recuerdan cuántas veces tuvieron abundancia y hoy tienen que luchar y llorar por ello. Porque no se crea usted que la vida es fácil para los que están fuera. Para esos inmigrantes, mira la canción del Salmo 137. Se paraban en las riberas del río a mirar lo que fue aquella ciudad tan hermosa, y estaba destruida ahora. Tenían que vivir en la esclavitud, con dolores y maltratos, porque no supieron apreciar lo que Dios les había dado. Es tremendo, pero tenemos que resentarnos, amados, para reaccionar ante las cosas y ante la vida. El Señor quiere una iglesia santa, y quizás lo que está pasando es el colador o el filtro para llegar arriba al reino de los cielos. Quizás. ¿Qué significa esta palabra? Tremendo, ¿verdad? El deseo. Ellos querían, era calmar, su avidez, su necesidad, su egoísmo. Queremos carne. Y el Señor le dijo a Moisés, no te preocupes, mañana van a tener codornices que van a tapar los cielos y van a comer hasta hartarse. Y así pasó. Salieron todos, ese poco de codorniz, se volvieron locos, los ojos se les salieron, pero también se les salió la bilis de tanto vomitar. ¿Por qué? Porque comieron de más y Dios les castigó sobre ese deseo, porque no se conformaron con lo que Dios les había puesto en la mano, sino que quisieron más y quisieron más y quisieron más, y botaron las codornices aún por los ojos, por los oídos, por la boca. Era horrible. Les causó debilidad, les causó mortandad, porque pidieron mal. A veces tenemos las cosas y queremos más y más y más. Pedimos sin responsabilidad, no nos acordamos que estamos viviendo tiempos de austeridad, tiempos de escasez, tiempos de dolores, donde hay muchas casas que no tienen que comer. Y queremos más para satisfacer nuestro ego. Y Dios que te dice, mira, espérate un poquito, que puede eso que me estás pidiendo traer mortandad sobre tu vida. No entendemos muchas veces por qué Dios no nos responde. Pues ahí tienes por qué Dios no te responde, porque quizás no es la voluntad del Señor, porque quizás tu pensamiento no está plegado al pensamiento de Dios. Dios quiere que lo puedas entender. Él quiere que lo veas, para que puedas ver los resultados mañana de una buena petición, porque si no vas a debilitarte y va a traer muerte
y siempre vas a estar insatisfecho. ¿Y qué va a pasar? ¿Te vas a ir para el cielo? No te vas a ir al cielo. Los egoístas no entrarán al reino de los cielos. Los ambiciosos no entrarán al reino de los cielos. Los inconformes no entrarán al reino de los cielos. Como decía una propaganda por ahí, entonces, ¿quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos? Aquellos que fueron redimidos por la sangre del Cordero y son responsables delante de Él y están acobijados bajo su sombra. Esos son los que se van al reino de los cielos. Aprendamos a decirle en nuestras oraciones a Dios: no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. ¿Es tan difícil eso? Cuando estamos doblados delante del Señor, tenemos, amado, una intercesión delante del Señor y decimos: Señor, no se haga mi voluntad. Muchas veces es difícil para nosotros como pastores decirle a alguien: mira, no ores más por eso, porque la verdad es que ya Dios decidió sobre lo que va a hacer. Es difícil. Yo recuerdo a una muchacha que era de nosotros aquí. Y un día el Señor me dijo: ora por ella, porque viene una prueba de fuego para la familia. Y es una prueba de muerte. ¡Wow! Qué terrible es decirle a alguien así. Y yo me acerco y le digo: madre, viene una prueba de fuego y es de muerte, es de dolor. Y ella lloró y lloró y lloró y me cuestionó y me cuestionó. Y de repente viene una hermana servidora, que es una hermana que amo todavía, sé que algún día la voy a ver allá arriba en el reino de los cielos. Y me dice, como a las 3 semanas de yo haber hablado con la muchacha: siento una molestia tremenda y no he dicho nada. Y le dije: corre, vete corriendo al médico, ya voy a hablar con él, con la doctora, para que te haga unos secos. Ahí se determinó que tenía un cáncer que lo que duró fueron nada. Y cada vez que yo iba, la muchacha me decía: a mí el Señor me dijo que iba a vivir. A mí el Señor me dijo que iba a vivir. Y un día me le acerqué y le dije: sí va a vivir eternamente, pero de esta tierra se va porque Dios ya lo determinó. Y yo la amo, pero ¿qué hago yo? Yo no quisiera que la gente se muriera. Yo quiero que todo el mundo, todos los que están aquí, pudieran alcanzar en el rapto de la iglesia la divinidad de Dios. Yo quisiera que todos se fueran, pero Dios decide, amado. Dios decide lo que va a hacer. Y en este caso decidió por nuestra hermana llevársela. Esa hermana que amaba, que era una hermana tan amable, tan dulce, tan todo. Y en el último tiempo que voy a visitarla, la hija me dice: sé que Dios, pero me retaba, sé que Dios va a hacer un milagro. Y yo le digo: bueno, de milagros no me hables, porque sé que Dios hace milagros. Ahí estuvo Lázaro. Después de 4 días el Señor vino. ¿Y qué pasó? Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Estaba en descomposición su cuerpo, pero Dios lo restauró todo en el mismo momento. Si es la voluntad del Señor, así como Lázaro la va a levantar, pero Dios decidió llevársela. Es duro, porque era una terca. ¿Y qué pasó? El Señor se la llevó. Se la llevó. Y después no vino más a la iglesia. Se fue para otro lugar. Porque yo no quiero decirles a ustedes: se va a ir alguien. Por eso es que a veces nosotros los pastores nos quedamos mudos. No decimos nada. Porque la gente no acepta las cosas. Y Dios no lo está haciendo por mal, sino te está dando una enseñanza. Y la enseñanza quizás es para moldearte en algo, en tu paciencia. ¿Qué hizo el Señor? El Señor les... pero trajo mortandad sobre ellos. Dios a veces escuchará nuestras oraciones y las contestará solamente para satisfacer nuestras necesidades, o lo que tú inmediatamente estás pidiendo. Te lo va a dar, pero será
O como aquella mujer que siempre cuento, ese es el hombre de mi vida, ese es el hombre de mi vida, ese es el hombre estaba casado. ¿Cómo va a ser el hombre de tu vida? Pastora, ¿cómo voy a ser? Es el hombre de mi vida, es un hombre casado. Eso es adulterio, tienes que tener cuidado. Pero es el hombre de mi vida. El hombre de tu vida está casado con otra. No puede ser el hombre de tu vida. Dios no está complacido con eso. Dios no se va a complacer con el pecado. Dios no te puede responder ahorita, pero mañana va a haber muerte y desolación. ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. No debemos escondernos en el Evangelio. No podemos ponernos un antifaz. Dios conoce todas las cosas. Dios es omnisciente, omnipresente. Él te conoce, Él sabe quién eres. Tú podrás engañarme a mí, pero a Dios no lo vas a engañar jamás. Jamás. Dios quiere que rectifiques tu vida. Dios quiere que hagas las cosas conforme a la voluntad de Él, no conforme a tu voluntad. Él quiere que tu pensamiento esté plegado a su gran voluntad, a través de nuestras oraciones, a través de nuestro clamor, nuestra decencia en el Señor. Hay clases de oraciones que nacen de la necesidad y son valiosísimas, valiosísimas. Para el que ora tiene que estar frecuentemente ante Dios. Eso es lo que quiere el Dios. Sus pensamientos penetren a esa voluntad gloriosa de Dios. La oración intercesora. Eso es lo que Dios quiere que el pueblo haga. Daniel, amados, habiendo penetrado en el pensamiento de Dios, habiendo palpado su voluntad y su propósito, encontró el propio corazón de Dios. Ese fue Daniel. Lloremos al Señor, amado. Mire, es deleitoso cuando nos arrodillamos ante la presencia de Dios. Segundo, cuando hacemos las oraciones según la voluntad de Dios, nuestra oración resolverá muchas cosas. Pero ¿sabe qué va a pasar? El infierno se va a revolver. Cuando tú oras conforme a la voluntad del Señor, el infierno se revuelve, se inestabiliza, porque estás guerreando contra el propio Satanás. ¿Tú entendiste? Cuando nosotros lloramos y lloramos delante del Señor y la oración es de acuerdo a Dios, Satanás va a hacer lo imposible por sacarte del sitio, ¿sabe? ¿Usted no sabía eso? Y entonces usted dice, seguro que no es la voluntad del Señor. Pero Él va a tratar de detener tu oración. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser Satanás para detener tu oración delante del Señor? Mire, amado, va a hacer que se caigan cosas, va a hacer que te abran la puerta, va a patearte las cosas, va a hacer cualquier cosa que se parezca en el ambiente para hacerte y desestabilizarte. Yo no sé si te pasa y de repente te metiste a orar y se te empelucó el cuerpo, que te paras corriendo asustado porque no encuentras qué hacer, porque sabes que la presencia del mal está allí. Pero no debes pararte, más bien debes continuar orando, clamando, porque cuando Él se presenta es porque hay bendición de parte del Señor. Eso es lo que quiere Él, desestabilizarte. Él lo que quiere es que tu respuesta esté detenida en el aire. Pero ¿sabes una cosa? Acuérdate de esa oración de Daniel que se retrasó por 21 días. ¿Te acuerdas? Se retrasó. Y aunque Dios escuchó y respondió inmediatamente, la misma situación detuvo la oración en cualquier lugar. Y hubo una guerra. ¿Y la guerra de quién fue? De Satanás. ¿Contra quién? Contra los arcángeles, ¿verdad? Para que la oración no llegara, la respuesta no llegara a ti. Cuando tú haces una oración, hay oposición, hay guerra. Por eso debes permanecer en la oración, no levantarte y decir, ya no me respondiste, Señor. Te cansas de ello, pero Dios no quiere eso. Daniel perseveró hasta recibir la respuesta.
Daniel, desde el momento en que te postraste, te respondí. Pero hubo una lucha entre el príncipe de Persia y el príncipe no sé qué cosa. Vencía uno, pues otro va a guerrear. ¿Por qué? Porque son muchas las oposiciones. Pero la verdad es que tú tienes que tener perseverancia. Dios está esperando. Quizás tu respuesta, como te dije, está suspendida en cualquier lugar. Porque Dios está esperando de ti paciencia, conversión. Está esperando de ti perseverancia, humildad. Y por eso no has recibido la respuesta. Amados, ninguna oración que procede de la voluntad de Dios será libre de ataques de Satanás. Créelo, créelo. El maligno estará ahí tratando de dispersar tus pensamientos. Es por eso que necesitamos orar, orar y orar hasta vencer esa oposición. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, el verso 18. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos orar. Tienes que buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo la consigo? Tienes que primero tener disposición de querer ser guiado por Dios. Necesitas convencerte de que a través de la palabra el Señor te va a guiar y te va a responder. En el libro de Salmos 86, vamos a leerlo. 86:11 dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, Señor, el camino por donde debo andar. ¿Y Dios va a dejar de responderte? No. Debemos caminar en su palabra. El Salmo 143. Vea esto. 143. Dice así, el Salmo 143:10. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Eso es lo que debemos orar. Señor, ayúdame a ser recto delante de tu palabra. Y esta petición que tengo delante de ti, sé que va a tocar tus pensamientos y vas a responder, Señor. Pero que sean oraciones sensatas. No pidas al Señor. No te voy a decir lo imposible, porque Dios es el Dios de lo imposible. Pero hay cosas que en tu razón sabes que no son las correctas. Y no puedes querer que Dios transgreda su ley. No, de ninguna manera. Él va a responder según su voluntad. Y el amor y la paciencia y la perseverancia que tú tengas en tu vida. Eso es lo que nos enseña el Señor. Y el Salmo capítulo 5, verso 8. Vea lo que dice: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. El Señor es el que debe guiar nuestros pasos. Aparta de mí todo aquello, Señor, que hace daño a mi vida, que interfiere para que no tenga libertad en mi oración y en mi clamor. Apártalo, Señor. Pero debes saber que santidad conviene a tu casa. Eso es lo que dice el Señor. El Salmo 25. El Salmo 25, 4 y 5 dice así: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Wow, qué tremenda negación. Y el Salmo 139, que me gusta mucho ese salmo, porque habla de la identidad de nosotros y de lo que somos en el Señor. 139, el 23,
Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en camino eterno. Eso es lo que debemos orar al Señor. Examíname cómo estoy por dentro. ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que me estoy poniendo delante de ti en un corazón limpio? ¿Con qué me presentaré delante de ti? Con manos limpias y un corazón puro. Pero no pretenderemos estar en pecado, en una situación inmunda, y presentarnos delante del Señor y creer que Dios va a respondernos. Por Dios, hay muchas personas que Dios me habló y están en adulterio. Y Dios me habló. Mire, amados, Dios cuando dice que ama al pecador, ¿cómo se dice? Aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es que te amen tu pecado, sino que Dios dice que no quiere la muerte del que muere. Y tú tienes que ver y examinarte. Si tú estás en una situación de pecado y tú vienes todos los días, el Señor me reveló, el Señor me reveló. ¿Qué te va a revelar el Señor? ¿De dónde vienen esos pensamientos y esas revelaciones? ¿Vendrán de Dios? No, no vienen de Dios. Están influenciados por el mal y se hacen pasar por pensamientos o visiones de Dios, pero no son. Amados, Dios, cuando yo estaba afuera, el Señor me llamó. Yo creo en eso, como a todos ustedes, en sus delitos y pecados, pero no continuar en él, en el pecado, porque ahí es más difícil. Dios te llama y te puede decir en la condición en que estés, porque la palabra del Señor dice que no importa cómo estés, debes venir a Él, porque Él es el que te salva, Él es el que te sana. Él fue el que murió por ti en la cruz del Calvario. Pero no pretenderás estar en el Señor formando parte del cuerpo de Cristo en pecado. ¿Sabes por qué? Porque un cuerpo es un cuerpo y de repente tienes una mancha negra gigante, y tú cada vez que te vas a vestir, Dios mío, esa mancha y esa mancha. Así mismo es el pecado en el cuerpo de Cristo. Y no puede ser, porque el Señor lo redimió, lo lavó con su sangre, y su sangre es poderosa, es santa, y tenemos que tener cuidado de una sangre santa, mancharla, ensuciarla, acabar con ella. No puede ser. Porque ¿qué va a pasar? Hay mucha gente que está alrededor tuyo. Y esa gente que está alrededor tuyo es decir, oye, mira la evangélica, mira el evangélico. Te va a señalar. Y todos nosotros vamos a caer derechitos en el mismo saco. Los evangélicos son unos pecadores. Los evangélicos son esto, los evangélicos son el otro. ¿Por causa de quién? De uno. Entonces no solamente tienes tu pecado, sino tienes el pecado que te estás echando encima por hacer lo que hace y desviando todos los demás. Por eso tenemos que estar pendientes de que realmente nuestras oraciones sean oraciones conforme a la voluntad del Señor. Amados, la prioridad de nuestras vidas es hacer la voluntad del Señor. ¿No es así? Vamos a buscar Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, el verso 21 y 22. No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizáis en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué les parece eso? ¿No lo digo yo? Lo dice el Señor. Debemos orar en todo tiempo así, ha dicho Jehová. Ezequiel capítulo 36. Vamos a leerlo, ya vamos a terminar. Pero es importante tomar en cuenta esta palabra del Señor.
Amados, porque no podemos vivir conforme a nosotros, debemos vivir conforme a Dios. Ezequiel 36, el verso 37, dice así: así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. ¿Qué es eso? Dios nos guardará si permanecemos en Él. Ya les voy a explicar esa palabra. Vamos a buscar Isaías capítulo 62. Isaías 62, el verso 6 y 7, dice así: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y ponga por alabanza en la tierra. Dios te dio una promesa, se la dio al pueblo de Israel, esa promesa. Y Él va a actuar de acuerdo a esa voluntad. Siempre actúa siguiendo la línea de la ley o el principio que Él mismo estableció. Dios no va a romper los principios, no va a romper lo que ya está establecido, jamás. ¿Cuál es el principio de Dios? ¿Cuál es la regla de Dios? La obra de Dios se ajusta a un principio básico. Quiere que el hombre ore. Eso es todo. Él lo que quiere es que te dobles delante del Señor, que cooperes con Él por medio de la oración. Entonces Dios te va a revelar. Primero, Dios concibe un pensamiento, el cual es su voluntad, y lo va a sembrar en tu voluntad. Dios revela su voluntad a sus hijos por medio del Espíritu Santo, que Él tiene un plan. O sea, la oración es como Dios lo ha establecido. Lo va a revelar a través de la amistad que tenga y la relación con el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay respuesta. La oración debe tener su origen en Dios. Señor, te alabo. ¿Qué dice la palabra? Que pedís, pero no recibís porque no sabes pedir. Y dice el mismo Señor: pedid en el nombre de Jesucristo. Pedir al Padre en el nombre de Jesucristo. ¿No lo dice la Escritura? Todas nuestras oraciones tienen que ser dirigidas al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mismo Ezequiel capítulo 36, el Señor tiene un propósito para ti, un propósito tremendo. Y ese propósito no es quedarse con la respuesta de tus oraciones, es responderte a tu oración. Lo que debe ser es que tiene que estar bien dirigida. Ahora, ¿cuál es la voluntad determinada de Dios? Si Dios no te respondió rápido, ¿qué es lo que está pasando? Dios va a multiplicar, te dice en este versículo, ¿verdad? Véalo, vamos a ver. En el 36. Y las naciones que queden en vuestros alrededores serán sobre ya reedificadas, los que estaban derribando y plantó, los que estaban saldados. Así ha dicho Jehová el Señor: aunque seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto, y multiplicaré sus hombres. ¿Qué dice la Escritura ahí? Dios te da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que va a multiplicar los hombres, va a multiplicar la gente dentro de ese pueblo, dentro de la iglesia. Pero hay un secreto. ¿Qué te dice? Él va a multiplicar los hombres de la casa de Israel. Lo va a multiplicar. Y aunque los quisieron matar pequeñitos allá cuando el faraón, cuando Herodes y todo eso, se multiplicaron y se multiplicaron. Pero el pueblo del Señor siempre dejó de hacer las cosas que tenía que hacer. Así mismo es la iglesia, deja de perseverar. Pero el Señor dice claramente: la voluntad del Señor se va a hacer cuando, aquí lo dice, así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado. O sea, el Señor te promete que va a abundar el hombre, la mujer dentro de su casa. Pero ¿cómo vas a hacer? Debes solicitarlo delante de Dios. ¿Te das cuenta? Te da un secreto. Si no lo solicita, porque le decía: ¿y por qué no has respondido? Porque no lo has solicitado. ¿Por qué no ha sido respondido de Dios? Porque no ha sido solicitada tu petición delante del Señor.
Y el Señor te lo dice claro: te voy a bendecir, pero debes solicitarlo. ¿Entendiste eso? Es necesario, porque Dios no responde, amado. A veces le decimos: ¿por qué no responde? ¿Por qué no me responde rápido? Porque tiene que ser solicitado. Señor, responde. Mira lo que estoy viviendo, solicítaselo. Ahí lo que te estás es quejando, pero estás arrodillándote y dices: Señor, mira esto específicamente. Decirle al Señor las cosas, pedírsela con compunción de corazón, que se muevan tus entrañas, tus pensamientos, y Dios va a responderte. Va a responder a la casa del Señor, va a responder a tu casa, a tus necesidades. Y la otra ilustración, Isaías 62, versos 6 y 7. Dios intenta poner a Jerusalén por alabanza en la tierra. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando el pueblo clame. ¿No lo dice la palabra? Léelo. Necesitamos tener un encuentro con Dios. Cuando tengas ese encuentro con Dios, que lo entiendas, Dios se va a glorificar y te va a responder todas tus oraciones. Pero la palabra del Señor dice que tienes que tener un corazón limpio. Aquí está el verso 6, que dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto la guarda todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová, ni reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Dice que no reposes. Mantente levantado, de pie, clamando por la necesidad que tienes, por lo que estamos viviendo, por lo que vives en tu hogar, por las respuestas que quieres de parte del Señor. Mantente, restablece tu comunión con Dios. Levántate a orar en la madrugada, clama al Señor para que veas las respuestas de Dios. No hay nada, óyeme bien, nada de lo que pidas a Dios será imposible. Muchas veces decimos: Señor, yo quiero un carro, pero tú sabes, yo sé cuáles son mis limitaciones. ¿Qué le estás diciendo al Señor? Que Él no tiene poder. Y el Dios que le servimos nosotros es un Dios de poder. Él sabrá de dónde va a sacar el carro. Él sabrá. A ti lo que te corresponde es orar, clamar, no desmayar, mantenerte firme, de pie, sin flaquear, delante de la presencia de Dios, y Dios va a hacer. Eso sí, cuando Dios te responda, no te olvides de Él, porque ese es el gran problema. Nos olvidamos del Señor, o nos olvidamos de la oración. ¿Y por qué no me responde? Porque el pecado afecta a Dios. Así como el diablo se ve revuelto con tus oraciones, ¿es que acaso tú piensas que cuando tienes un pedimento y la oración es de parte del Señor, se va a levantar contra tu negocio, se va a levantar contra tu casa, se va a levantar contra tus hijos, se va a levantar contra la iglesia, se va a levantar en tu cuerpo? Ese es Satanás. Pero ahí es donde debes decir: yo sé que tú vives, y todo esto que estoy viviendo, Señor, tú me librarás, y yo sé que voy a tener victoria. Eso sí, tienes que reclamarle al Señor y decir: reprender el espíritu de venganza. Te reprendo en el nombre de Jesús, con autoridad. Echar fuera a Satanás y neutralizo tu poder. No tienes autoridad sobre mis hijos, no tienes autoridad sobre mi casa. Tienes que hablarle a Dios que guarde tu casa, que guarde tus hijos, y reprender a Satanás. Repréndelo en el nombre de Jesús. Repréndelo en el nombre de Jesús. ¿Lo entendimos? Y Dios te va a responder. Yo sé que te va a responder. Yo recuerdo una vez que lloraba al Señor y el Señor me dijo: levántate. Levántate. Y lo cuento, amados, porque siempre se los cuento, pero es necesario tener la perseverancia. Y me dijo: Fiorella, ¿qué ves? Yo estaba en ayuno, orando, clamando. Y a veces nosotros clamamos y clamamos y hablamos y no dejamos que Dios hable, que Dios responda. Y el Señor me dijo: ponte de pie y dime, ¿qué ves? Y le digo: veo un remolino, veo un huracán.
Y el Señor me dijo, así como la tormenta viene contra ti, tú tienes que ir contra la tormenta. No desmayes, levántate en pie, porque yo he vencido y tú vencerás. Bendito Dios. No hay nada imposible para los que aman a Dios. Amados, que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde.